¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa de Club Films. Club Films es un programa que habla sobre el mundo cinematográfico y todo lo que conlleva realizar una producción, tanto como cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. Vamos a ver desde la preproducción, la producción y la postproducción cuáles son los diferentes pasos que se realizan y se toman en cuenta para llevar a cabo, poder hacer una película. Bueno, el tema de hoy es la historia del cine. Vamos a entender cómo se ha ido desarrollando este mundo cinematográfico hasta llegar a lo que hoy en día conocemos. Para empezar, ¿qué es el cine? Alguien se preguntará, tal vez ustedes. Yo me pregunto, ¿qué es el cine? Pues creo que el cine es una de las formas más completas para expresar tanto emociones, sentimientos, ideologías, pensamientos, etc. A través de los años, diferentes directores nos han enseñado cómo plasmar en las pantallas, en sus trabajos, diferentes emociones, tanto como alegría, felicidad, amor, tristeza, ira, suspenso, acción, odio, enojo, etc. Como dije, hace 100 años las películas no tenían sonido ni tampoco eran a color. Los precedentes del cine no se remontan simplemente ahí, sino que van mucho más atrás, cuando era la prehistoria, porque los arqueólogos e investigadores han descubierto que en las cuevas de Altamira hay pinturas de jabalís de 8 patas, y se preguntaron si estos dibujos estaban mal hechos. Sin embargo, se dieron cuenta de que no, que el hombre desde la prehistoria intentó retratar el movimiento en las imágenes. Por ejemplo, otras culturas como la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana también intentaron retratar el movimiento en sus dibujos, ¿no? A través de una secuencia de imágenes. Y ya con la revolución industrial nos vamos a adelantar bastante tiempo, es donde se da ese gran salto, ¿verdad? La revolución industrial provoca que se den grandes inventos, la liberación, ¿no?, de la economía, la migración del campo a la ciudad, y todos esos avances sociales, en el tema social, provocaron que se creen grandes inventos. Uno de ellos es la cámara oscura, ¿no?, que se inventó en 1816 por el terrateniente francés Joseph Mise-Fournier. Esto constaba de una cámara que trataba de retratar, ¿no?, capturar la imagen a través de negativos. No tuvo tanto éxito, pero no fue hasta que en 1839 su compañero Louis Daguerre adaptó este aparato, este invento, ¿no?, y lo mejoró y lo llamó el daguerrotipo. Y fue el primer aparato fotográfico que se presentó al público, ¿no?, en 1839. Luego también tenemos a Peter McRobert, que en 1824 publicó su tesis sobre la persistencia retiniana. Esta teoría dice que las imágenes se quedan guardadas en nuestra retina durante 1 milisegundo y que la realidad es una secuencia de imágenes que nosotros vemos. Esto también nos ayudaba en otros detalles, como por ejemplo calcular la velocidad en que vemos las imágenes, ¿no? Aparte de ello, Antoine Plateau, un físico belga, descubrió que el ojo humano percibe, o el cerebro humano percibe 10 imágenes por segundo. En 1893, Edison crea su primer estudio de fotografía, ¿no?, el cual lo llama el Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realiza su primera proyección para la Federación Nacional del Club de Mujeres de Estados Unidos. Sin embargo, el kinetoscopio no tenía tanto alcance. ¿Por qué? Porque siempre sus proyecciones se daban en ámbitos privados y para una clase selecta. Además de que era un aparato en el que solamente una persona podía ver lo que es las imágenes, entonces su alcance no era tan masivo. Y no fue hasta que, con la llegada de los hermanos Lumière, Luis y Auguste Lumière,
este invento iba a llegar a iba a alcanzar un nuevo nivel, ¿no? Los hermanos Lumière agarraron el kinetoscopio, lo estudiaron, bueno, lo adquirieron, ¿no? A través de su padre, que era Antoine Lumière. Consiguieron un kinetoscopio, ¿no? Y lo estudiaron durante cierto tiempo y lo modificaron, y a través de esas modificaciones pudieron crear uno de los inventos que definitivamente cambiaron la historia a lo que hoy es el cine. Pues se trata del cinematógrafo. Los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo, el cual tenía distintas funciones. Por ejemplo, retrataba las imágenes, pero también servía como proyector. Y cuando retrataba las imágenes, las capturaba a 16 fotogramas por segundo. Luego de que inventaran este cinematógrafo, fue que el 28 de diciembre de 1895 realizaron su primera proyección. De las 100 personas que tenía como aforo ese lugar, solamente asistieron 33, por lo que si su proyección no tenía éxito, el cinematógrafo y su invento no iba a tener los resultados satisfactorios que ellos esperaban. Sin embargo, su proyección fue totalmente un éxito. Las imágenes en movimiento que se veían a través proyectadas en la pantalla le gustaron tanto a la gente que de inmediato causó que se volviera un suceso masivo. La prensa le dedicó miles de titulares, lo cual aumentó todavía mucho más el éxito de este invento, el cinematógrafo. Los cortos que los hermanos Lumière proyectaban en el Salón Indie trataban sobre temas cotidianos, sobre su vida diaria, cómo llevaban. Por ejemplo, uno de ellos es la salida de los obreros de la fábrica. De 36 segundos trataban de mostrar, ¿no?, cómo era la vida diaria de las personas. Y estos cortometrajes simples, que siempre eran en un único plano grande, abierto, los cuales hoy en día conocemos como plano general, dieron inconscientemente recursos, ideas para lo que hoy en día se conoce como el género documental. Sin embargo, otro corto que también causó demasiada respuesta del público y fue súper sorpresivo fue el cortometraje de la llegada del tren a la estación Ciotat. Este cortometraje en el cual un tren aparece desde lejos y se acerca hacia un primer plano, causó en el público gran asombro y miedo cuando pensaron que el tren se iba a salir de la pantalla. Entonces este cortometraje de los hermanos Lumière marca un hito en la historia del cine. Otro cortometraje de los hermanos Lumière que también fue un gran éxito fue El regador regado. Un cortometraje que trata sobre cómo le juegan una broma a un jardinero, ¿no? Le pisan la manguera y hasta que él ve que no sale nada y luego ¡plup!, le sale agua. Este cortometraje fue la semilla para que creciera lo que hoy en día conocemos como es el género de la comedia. A pesar de todo este éxito que tuvo el cinematógrafo, los hermanos Lumière no tenían tanta fe a su invento y lo veían más como un invento que se podía explotar más en el ámbito científico, ¿no? Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que realmente el cinematógrafo tenía otras posibilidades, decidieron formar a camarógrafos y recorrer por varios lugares para retratar diferentes temas políticos, deportivos, sociales y demás. Con estas acciones, los hermanos Lumière inconscientemente también estaban creando lo que hoy en día conocemos como las noticias. ¿Se acuerdan que les hablé de la primera proyección del 28 de diciembre de 1895 de los hermanos Lumière? Pues a esta proyección asistió una persona en particular. Estamos hablando del mítico Georges Méliès. Georges Méliès, quien nació en 1876, era hijo de un acaudalado zapatero. Y desde su infancia se incursionó en lo que es el arte, el teatro. Viajó a Inglaterra, donde se apegó al ilusionismo. Regresó a París para ayudar, ¿no?, en la fábrica de su padre, pero sin embargo cuando murió, Georges Méliès decidió no seguir con ese mismo negocio,
por lo que vendió la parte de su empresa y compró el teatro Robert Houdin. En este teatro, Méliès mezclaba grandes escenarios y trucos de magia para realizar sus obras. Méliès, quien había quedado fascinado y encantado con la proyección de los hermanos Lumière, quería conseguir un cinematógrafo, pero no tuvo tanto éxito, por lo que fue que gracias a su amigo Robert Paul logró conseguir un kinetoscopio. Los primeros usos que John Méliès le daba a la cámara que había conseguido fueron parecidos un tanto a lo que hacían los hermanos Lumière. Retrataba hechos de la vida cotidiana, pero poco a poco fue innovando, ¿no? Y una vez que estaba grabando en la Plaza de la Ópera, tuvo un accidente con su cámara. La cinta celuloide con la que grababa se había quedado atascada, por lo que tenía que repararla en ese mismo momento para seguir grabando. Cuando terminó su trabajo y vio los resultados que había obtenido de esa grabación, se dio cuenta de algo interesante. Las imágenes se saltaban de una escena a otra. Un ómnibus de pasajeros se convertía en caballos, una carroza se convertía en un coche fúnebre y así. Inconscientemente, Georges Méliès había descubierto algo que sin duda alguna es para el cine hoy en día uno de los recursos más importantes para la producción. Había descubierto el corte, el montaje y los efectos especiales. Estos recursos que Georges Méliès había descubierto por accidente sirvieron para que sus obras fueran cada vez más grandiosas. Decidió utilizarlos en sus obras y mezclarlos con trucos de magia para que sus obras sean cada vez más grandiosas. En pocas palabras, Georges Méliès había descubierto el fundido negro, el fundido encadenado, la sobreimpresión, la ilusión de que las cosas se movían, la ilusión de que las cosas se transformaban en personas. Una de las obras cumbre de Georges Méliès fue Viaje a la Luna de 1902. Esta obra, que se inspiró en los libros de Julio Verne, De la Tierra a la Luna o Los primeros hombres en la Luna, retrataban hechos en que los hombres se contactaban con seres extraterrestres, se contactaban con los semitas. Esta obra fue pieza fundamental para lo que hoy en día se conoce como el género de ciencia ficción y fantasía. La llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 arruinó el negocio de Méliès. Fue por esto que Georges Méliès quedó en quiebra su negocio y se dedicó a vender juguetes en la estación ferroviaria de Montparnasse. En 1925 Georges Méliès fue redescubierto y gracias a esto pudo vivir sus últimos días con el respeto y el reconocimiento que de verdad se merecía. Como hemos podido ver, el cine ha tenido grandes avances hasta la fecha, pero no fue solamente obra de Méliès, Lumière o Edison. Otros grandes personajes aportaron a que el cine fuera y se consagrara a lo que hoy en día es. Uno de ellos es Charles Pathé, el cual era un productor que intentó por primera vez sincronizar el fonógrafo con un cinematógrafo, pero no tuvo los resultados satisfactorios que él esperaba. Sin embargo, esto fue un gran paso para hacer avanzar la industria del cine. Charles Pathé fue una persona tan influyente en el mundo del cine que su nombre se convirtió en una de las marcas más representativas. Ferdinand Seca, quien era ayudante de Charles Pathé, también tuvo apariciones y mucha influencia en lo que es el cine. Tenía trabajos tanto delante como tras la cámara. Y también, al igual que Méliès, incursionaba en lo que es el género de fantasía. También innovó haciendo el uso de planos más cerrados, pero en 1913 se retiró y se quedó en el área comercial de la empresa de Charles Pathé. Por el lado de Francia tenemos a Léo Gaumont, quien era uno de los productores de más trayectoria y de peso fuerte, quien también se dedicaba a la venta de cinematógrafos, y fue su secretaria Alice Gates la primera mujer en rodar una película narrativa. Estamos hablando de La Hada de los Coles. Uno de los grandes directores que marcó historia en el mundo del cine fue Edward Porter, quien era un ex colaborador de Edison. Su obra más resaltante fue Asalto y robo de un tren. Esta obra marcó un hito en el mundo del cine. Fue la primera película de acción y el primer western. Fue también la primera película en usar un plano medio para mostrar a un vaquero de cintura para arriba que disparaba a la cámara. A su vez, esta película fue el primero en usar el montaje en paralelo, que servía para mostrar al público dos historias que sucedían en diferentes lugares de manera paralela. Como hemos podido ver, el mundo del cine tiene precedentes desde la prehistoria, en donde en las cuevas de Altamira se trataba de retratar las imágenes en movimiento. A su vez, grandes científicos como Edison crearon el kinetoscopio. Los hermanos Lumière perfeccionaron esta técnica y la masificaron, pero fue Georges Méliès quien la explotó y sacó todos los recursos que se podían para hacer grandes obras. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy sobre la historia del cine. En otro programa hablaremos un poco más y también haremos un ranking de 5 películas que marcaron un antes y un después en la historia del cine. ¡Nos vemos!